El día de hoy, en realidad, a las 9:30 de la mañana, se había efectuado una convocatoria para sesión, una audiencia pública de la Comisión Especial Rumbo al Censo, de la cual somos parte tanto el asambleísta Zvonko Matkovic como mi persona y asambleístas de otras bancadas dentro de la Asamblea Legislativa Departamental que voluntariamente decidieron renunciar al ejercicio de su derecho a permanecer dentro de esta comisión por razones por demás de obvias, ¿no? Cuestiones de razón política, como ha sido el caso del asambleísta del Movimiento al Socialismo. Lamentablemente hoy a las 9:30 de la mañana, una vez más, el representante departamental del INE, el señor Juan Sabino Gisbert, no se hizo presente a la convocatoria. Una vez más fue renuente a darle la cara a la ciudadanía para poder esclarecer muchos aspectos de vital importancia de cara a garantizar la transparencia del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el primer trimestre del presente año. Y eso ha generado una profunda preocupación por razones fundadas. Una de ellas es de que el Instituto Nacional de Estadística invalidó sin ingresar a analizar el fondo de la cuestión el levantamiento de estadísticas departamentales llevado adelante durante la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho, que estableció que en el departamento de Santa Cruz somos 4 millones de habitantes. Le restó importancia, indicó que el Instituto Departamental de Estadística no tenía facultades para establecer este dato. Y eso, por supuesto, ha generado una profunda preocupación, no solo por el hermetismo con el que el INE ha manejado el proceso censal, sino también porque hasta el día de hoy, por ejemplo, no se ha hecho público los resultados de la encuesta postcensal, que es un requisito fundamental e indispensable para poder asegurar la cobertura del censo y la calidad del levantamiento de los datos que forman parte esencial de esta entrega preliminar del conteo poblacional. De más está decir de que al gobierno del Movimiento al Socialismo le interesa restarle población a Santa Cruz, no solamente por una cuestión de asignación de recursos económicos, sino creo yo principalmente por restarle el protagonismo político que con o sin escaños parlamentarios el departamento de Santa Cruz ha tenido ya a través de la lucha ciudadana viva en las calles, pero que merecen ser reflejadas en representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Una prueba clara de ello ha sido la proposición, la iniciativa que ha hecho el presidente del Estado, Luis Arce, el pasado 6 de agosto, de querer llevar a referéndum el tema de la asignación de escaños parlamentarios, cuando dicho asunto ya está zanjado por una ley nacional que debe ser cumplida y que en su artículo único establece que a partir del mes de septiembre se tiene que efectuar la reasignación de recursos por concepto de coparticipación tributaria conforme a estos datos de conteo poblacional. Y lo principal, el Tribunal Supremo Electoral tiene que elaborar este proyecto de ley de escaños parlamentarios para cumplir con este aspecto en las próximas elecciones generales del año 2025. Paola, entonces hoy no fue el director del INE, ustedes habían solicitado que vaya a ofrecer un informe, el departamental. Van a plantear nuevamente una citación de él. Hay ya la convocatoria al Consejo Nacional de Autonomías para el jueves, en el que seguramente se va a plantear el tema del censo, al menos así lo han adelantado, que se van a conocer ahí algunos resultados y a más tardar el viernes. ¿Qué piensa al respecto? ¿Van a volverlo a llamar o al Nacional? ¿O cuál es la idea, Paola? Aún sabiendo de antemano, tú pide que el Instituto Nacional de Estadística nunca ha querido oír cuando hemos sido nosotros quienes lo hemos convocado, porque hay que aclarar un aspecto. El representante del INE ha sido más de 20 veces convocado a la Asamblea, y de esas 20 veces solo asistió 2 veces. Una, cuando la asambleísta Katia Quiroga lo convoca a una comisión de autonomías y no da información de ninguna naturaleza. Y 2, cuando el asambleísta que preside la comisión de autonomías en la actual gestión, hablo de un asambleísta del Movimiento al Socialismo, llama al INE para que en una sesión lo bastante cómoda, diremos, por las pocas preguntas que se le hicieron respecto a información que era sustancial aclarar, asiste, porque claro, no íbamos a ser los de la oposición los que presidamos dicha sesión. El día de hoy, sin embargo, hemos decidido con Zvonko Matkovic, que es también miembro de la comisión, efectuar una nueva convocatoria para el día miércoles a las 9:30 de la mañana, a los fines de que quede constada y acreditada la renuencia del Instituto Nacional de Estadística de transparentar esta información, que es un bien público, porque la cuestión del censo es una cuestión de Estado, y lo que el INE debería hacer
transparentar en absoluto todo el procesamiento de datos a los fines de que la ciudadanía tenga una sensación de confianza respecto a los resultados que se vayan a entregar. En lo personal, lo he dicho hoy en la sesión, no confío en el trabajo en el INE, al contrario, me genera una profunda desconfianza porque estoy absolutamente segura que al estilo que caracteriza al gobierno del movimiento al socialismo, quien es el que controla al Instituto Nacional de Estadística, van a extremar esfuerzos y recursos para seguir engañándole población al departamento de Santa Cruz. Paola, en ese sentido, la citación al director regional del INE sería para preguntarle cómo ha avanzado el proceso de conteo, cuáles son las dudas que existen. ¿Esas son las preguntas a las que se dirige la convocatoria? Principalmente tenemos dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué hasta la fecha no se ha entregado a la población el resultado de la encuesta de evaluación postcensal? Esta encuesta de evaluación postcensal, nuevamente repito, tu fin mide dos aspectos. Uno, la cobertura del censo, si llegaron los censistas a toda la población o al mínimo requerido. Y dos, la calidad del levantamiento de los datos, que este ya es un procesamiento de cada una de las boletas censales que fueron efectuadas. Se supone que todo censo debe tener un margen de error establecido en un porcentaje mínimamente requerido con el propósito de que esos datos reflejen la realidad socioeconómica de un estado, en este caso del estado boliviano. El estándar, diremos, es el de exigir que cuando hay un porcentaje que supere el 9% del margen de error, los censos se tienen que repetir. Hasta ahora en Bolivia, y se lo he preguntado públicamente y nadie ha sido capaz de responder, me refiero a la gente del Instituto Nacional de Estadística y a los miembros de la bancada del MAS, nadie conoce los resultados de esta evaluación postcensal. Entonces, ¿cómo pueden el INE entregar información, entregar resultados procesados cuando estos procedimientos de rigor que son de necesaria realización no han sido todavía o realizados o publicados? He escuchado a Humberto Arandia decir que esos resultados de la evaluación postcensal los va a dar cuando entreguen los resultados finales de censo. Es un absurdo, es decir, quiere que confiemos en resultados que todavía no han sido transparentados, acreditados en cuanto a la calidad y a la forma en que estos datos han sido levantados. Esta era una primera pregunta y la segunda pregunta iba dirigida al Instituto Cruceño de Estadística. Extrañé hoy la presencia de representantes del Instituto Cruceño de Estadísticas. Estamos lanzando una nueva convocatoria. Esperamos que el próximo miércoles pueda estar presente para que indique qué es lo que va a hacer el Ejecutivo Departamental, qué es lo que va a hacer el señor gobernador en suplencia Mario Aguilera frente a esta que considero yo será una nueva arremetida del movimiento al socialismo para engañarle población al departamento de Santa Cruz. Nosotros como asambleístas departamentales tenemos nuestras facultades limitadas, podemos hacer estas convocatorias. El INE considera que somos incompetentes para tal efecto. Parece que el incompetente no es el cargo, sino la persona que lo convoca, porque repito, cuando un asambleísta del MAS lo invita, ellos sí están presentes. Ha puesto una serie de pretextos, pero no nos vamos a cansar. Vamos a seguir convocando, tenemos listas acciones de cumplimiento, vamos a activar todos los mecanismos correspondientes a fin de que se cumpla la voluntad popular que ha sido expresada por la lucha del pueblo cruceño en los 36 días además que han sido criminalizados por el gobierno, porque recordemos que Luis Fernando Camacho tiene detención preventiva por más de 6 meses en Chonchocoro, acusado de terrorismo por supuestamente haber dirigido este paro de los 36 días, que no ha sido sino la expresión del sentir ciudadano en las calles ante la demanda de un censo que el movimiento al socialismo nunca quiso realizar. Paola, hoy mencionaban en la conferencia de prensa que está circulando el dato ya filtrado, tal vez, o trascendido, de que plantearían una cifra de 3.600.000 habitantes para Santa Cruz, que estaría en una brecha con el que ya estableció el ICE, el Instituto Cruceño de Estadística, que son 4 millones de habitantes. El INE en su momento ha dicho que lo del ICE ha sido una encuesta, no un censo, y que lo que plantea que puede darse una brecha. ¿Qué piensa al respecto? Precisamente al ICE se le dirigió una pregunta que fue respondida por escrito. Esperemos de que el día miércoles el representante del ICE pueda estar allí para explicarnos de manera ampulosa el contenido de esta respuesta, pero en suma la respuesta dice de que dada la calidad de la metodología utilizada por el Instituto Cruceño de Estadística para efectuar este levantamiento estadístico departamental, no podría existir una variación que supere el 3 o el 4% entre el levantamiento estadístico departamental y los resultados que el INE vaya a arrojar. Y por fuente del entorno propio del gobierno, que en su momento se revelarán, sabemos de que la estimación
de la población que el INE certificará el próximo jueves me parece en el Consejo Nacional de Autonomía o en reunión de gobernadores, y el día viernes ya toda la ciudadanía va a oscilar entre los 3.500.000 habitantes y 3.700.000 habitantes, ¿no? Una cifra muy lejana a la contenida en el levantamiento estadístico departamental que acreditó que en el departamento de Santa Cruz somos 4 millones de bolivianos. Paola, si se diera esa brecha tan importante, ¿qué cree usted que se debería hacer? Es verdaderamente compleja la pregunta que usted hace, porque creo que no sería una situación que sorprenda a nadie. Quienes están con la voz silenciada y no cuestionan la falta de transparencia del INE es porque algún tipo de interés o acuerdo con el gobierno debe tener, o porque simple y sencillamente no le interesa el bienestar de los cruceños. Y lamentablemente Santa Cruz de manera recurrente es obligada a salir a protestar. En países donde se respeta la ley, no es necesaria ni frecuente la confrontación entre el ciudadano y el poder. Lamentablemente Santa Cruz ha conseguido lo que tiene gracias a la lucha en las calles. Y en algún momento Luis Fernando Camacho lo decía, esta especie de antagonismo, de lucha constante, de polarización entre Santa Cruz y el gobierno, en algún momento se tiene que acabar. Mientras tanto, nos corresponde a las autoridades agotar todos los mecanismos necesarios correspondientes para poder dejar en evidencia la falta de transparencia. Y pues creo que la institucionalidad cruceña, por esta causa, debe unirse sin ningún tipo de miramientos políticos para exigir a través de la bancada nacional de parlamentarios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de las instituciones de la sociedad civil organizada y todas las instituciones públicas, la transparencia al Instituto Nacional de Estadística, a fin de que se pueda acreditar ante la ciudadanía la modalidad en que estos datos han sido recogidos y cuál es la confiabilidad de los resultados que próximamente se vayan a entregar. Lamentablemente creo yo, y además creo muy convencida de aquello de que Santa Cruz tiene que salir a la calle a luchar y a defender los resultados del censo por el cual 36 días los ciudadanos cruceños y bolivianos pararon en este departamento. Es una tarea difícil, pero claro está que el gobierno no le va a dar a Santa Cruz lo que le corresponde. Por ello es la propuesta de referéndum del próximo diciembre, que quiere cuestionar la asignación de escaños y modificar incluso la propia constitución política del Estado. Para cerrar ahí, Paola, la última pregunta tiene que ver con ese punto. El gobierno anunció que va a eliminar esa pregunta, la cuarta del referéndum. ¿Genera alguna tranquilidad esa decisión o no? No es que genere tranquilidad, porque en realidad creo que la iniciativa en sí misma es inconstitucional, independientemente de las preguntas que terminen formulándose, porque el órgano ejecutivo nacional no tiene facultades para proponer un referéndum, pero definitivamente creo yo que de alguna manera le supone una fatiga menos para Santa Cruz, en el entendido que las autoridades tenemos la vía libre para exigir el cumplimiento de la ley del censo aprobada en el mes de diciembre del año 2022 y exigirle al Tribunal Supremo Electoral la elaboración cuanto antes de este proyecto de ley para la asignación de escaños parlamentarios, que de acuerdo al propio tenor de la ley tendría que realizarse como máximo hasta el próximo mes de septiembre. Entonces, no, como le digo, son muchas trincheras son muchos flancos por los cuales el gobierno ataca a Santa Cruz, y debemos, en la medida de lo posible, hacer esfuerzos institucionales conjuntos para poder garantizarles a los cruceños, a los bolivianos que vivimos en este departamento, un futuro con condiciones dignas de vida. Porque el censo es eso, es bienestar para todo aquel que vive en este departamento.